Los veo así como serios. ¿Cómo están? Ay, ahora sí. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. ¿Cuántos están anhelando la palabra de Dios? Ah, bueno, fantástico. Entonces estoy con los que deben estar en este lugar, en esta mañana. Dios ha sido bueno. Y quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen célula en su casa? A ver, levante la mano. Wow. ¿Y cuántos no tienen célula en su casa? Dile al que está a su lado, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Hemos estado en una serie hablando de lo fundamental que es las células. Qué tanta bendición trae Dios a nuestras vidas a través de una célula. Y eso es lo que hoy yo quiero comentarles. Quiero hablarles en esta mañana y para comenzar, por favor, para que me acompañen, puedan ir a sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 13 al 14. Ya estuvimos por ahí también tratando el mensaje. Sabemos de que las células tiene fundamento bíblico, está en la Biblia, no es algo que nosotros no lo hayamos inventado o que la visión también se la haya inventado, no, es un fundamento bíblico, por eso nosotros somos una iglesia de células, amén. Primera de Crónicas capítulo 13 versículos del 13 al 14 dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Quiero que inclinen su rostro, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Amado Dios, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón a través de tu palabra. Estamos listos, estamos preparados, Dios, para recibir esas semillas, Dios, en nuestro corazón, que hoy declaramos que es un corazón de buena tierra, donde esa palabra, Señor, va a dar fruto, donde va a prosperar, Señor, en nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dicen amén. Entonces, hoy vamos a comprender lo trascendental que es abrir las puertas de nuestra casa para una célula. Algunos pueden decir, ¿qué tanto tengo que hacer para poder abrir una célula? Para yo poder tener el arca de Dios en nuestros hogares. Porque el arca que llegó a casa de Obed-edom es la presencia de Dios, la misma presencia de Dios en nuestras casas. Entonces mi deseo es llevarlos a que puedan ustedes comprender que abrir una célula es llevar la presencia de Dios a cada hogar. Y como en esos cortitos versículos que acabamos de leer, como la casa de Obed-edom en 3 meses fue tremenda bendecida. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿qué harías tú si te dicen que en 3 meses te vas a ganar un premio? Ay, a algunos se les ilumina el rostro. Claro, a todos nos gustan los premios. ¿A cuántos les encantan los premios? A todos nos encantan los premios. Todos nosotros como seres humanos siempre trabajamos para poder obtener un resultado. Y yo creo que si a mí me dicen que en 3 meses yo me voy a ganar un premio, yo hago todo el esfuerzo. ¿Cierto? Todo lo que para merecerme ese premio yo tengo que portarme mejor, yo soy más obediente, soy más cariñosa. Bueno, hay muchísimas cosas que yo haría para poder ganarme ese premio, poderlo disfrutar y también disfrutar todos los beneficios que vienen con ese premio. Entonces, hay un valor muy importante que debemos de entender, que no es solamente el beneficio que uno vaya a tener,
el premio que uno vaya a recibir, sino entender que es la presencia de Dios en cada uno de tus hogares. ¿Qué tal si yo les digo de que en cada una de sus casas la presencia de Dios está? ¿Cómo se pone usted? Feliz. Es una de las determinaciones que nos hemos hecho con mi esposo. En mi casa nosotros no vivimos solos. O sea, sabemos que habita en nuestra casa la presencia más importante y es Dios en medio de nosotros. Entonces, si Él está ahí, obviamente que uno va a tener un buen comportamiento, ¿cierto? Para uno no alterar ahí la presencia de Dios en nuestras casas. Entonces quiero hablarles cómo comienza la historia de David con el arca de Dios en casa de Obed-edom. David, él venía después de ganar muchas batallas. Ellos habían perdido el arca y resulta de que David se propone nuevamente trasladar el arca de donde había quedado hacia la ciudad de David, o sea, hacia Jerusalén. Y resulta que cuando iban camino de trasladar el arca, yo me imagino que era bien pesada porque pues era hecha de oro y bueno, y hay varias que dicen de qué forma era elaborada el arca. Y cuando iban camino con el arca de Dios, resulta de que se tropezaron unos bueyes y el arca intentó caerse. Y iban dos personas encargadas de llevar el arca. Y cuando comienza a tropezarse en los bueyes y el arca empezó a tambalear, yo sé que Usa no lo hizo con una mala intención, pero él estiró su mano y llegó y sostuvo el arca. Él inmediatamente lo que hizo fue sujetar el arca para que el arca no cayera. Pero a Dios no le agradó esto que hizo Usa. ¿Y saben qué sucedió con Usa? Murió instantáneamente. En ese momento él ahí cae muerto. Por eso les dije, no sé si el querido Usa tenía una mala intención de, no sé, de acelerarse, de hacer las cosas, pero él tocó lo que no debía de tocar, porque la presencia de Dios solamente podían estar algunos encargados de hacerlo. Entonces nuestro querido Usa cayó ahí, vea, fulminante. Entonces resulta de que debido a esto David tuvo temor de llevar el arca a su casa. Entonces decidió mirar a ver quién era el que tenía una vida propicia para poder llevar el arca, y en eso señalaron ¿a quién? A Obed-edom. Qué bacán que lo puedan señalar a uno para poder llevar el arca de Dios a nuestras casas, ¿cierto? Que digan, listo, en esta casa la vamos a llevar porque esta familia se porta de maravilla. No, porque esta familia es excelente, nunca hay peleas, son divinos ellos. Entonces vamos a llevar el arca de Dios. Bacán que a uno lo señalen, dígale al que está a tu lado, bacán que a uno lo señalen para llevar el arca de Dios a nuestras casas. Mira, fue señalado Obed-edom. Él llegó y dijo, listo, ok, yo voy a tener el arca de Dios aquí en mi casa. Y el arca en la antigüedad estaba asignado solamente para algunos. Algunos podían tener el beneficio de poder estar en el lugar santísimo donde estuviese la presencia de Dios. Pero hoy el Señor te da una buena noticia. ¿Les encantan las buenas noticias? Que el Señor nos da la bendición de llevar su presencia a las casas. O sea, no solamente la presencia está en los templos, en lugares cerrados o en algún lugar específico, sino que la presencia de Dios hoy el Señor la quiere extender a lugares para el poder ampliar sus fronteras. Entonces, esa presencia misma de Dios en cada casa, en cada hogar, tiene un significado muy importante. O sea, cuando llega la presencia de Dios, el Señor trae transformación, trae sanidad, trae restauración, porque ese fue el beneficio que recibió Obed-edom. Él recibió un tremendo beneficio porque en su casa estaba la presencia de Dios, la unción misma de Dios, el poder de Dios, la plenitud de Cristo estaba en ese lugar. ¿Saben cómo se llama mi mensaje de hoy? Cristo en las casas.
Ay, pero pastor, ¿hasta cuándo no iba a dar el título del mensaje? Cristo en las casas. ¿Por qué? Porque es la plenitud de Dios en cada uno de nuestros hogares. Y la Biblia menciona que mientras estuvo el arca en la casa de Obed-edom, toda su familia fueron bendecidos. O sea, ¿qué es lo que más anhela el ser humano cuando conoce a Dios? Ay, Señor, bendíceme, bendice a mis hijos, guárdalos, cúbrelos, protégelos. Todos queremos la bendición de Dios y, queridos, hay tantos testimonios de lo que significa llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Es hermoso. O sea, ese lugar se consagra, ese lugar es bendecido, no solo las personas, no solo la familia, sino que también las cosas materiales. Dios las guarda, Dios las cubre, Dios las protege. Y hay elementos en el arca de Dios. O sea, hay unos elementos. Cuando trasladaron el arca, dentro del arca habían unos elementos, y esos elementos están en Hebreos capítulo 9 versículo 4. Aquí en este libro mencionan qué elementos contenía el arca, y dice así la palabra. Voy a leerlos desde el versículo 2. Creo que de pronto no sale en pantalla, pero yo lo voy a leer. Hebreos capítulo 9 versículo del 2 al 4. Dice así. Pueden poner el 4 al final. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario, ahí va a salir el 4, un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía 3 elementos. Contenía el maná, contenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. ¿Qué contenía el arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. O sea, contenía esas tablas que estaban ahí diseñadas por el dedo de Dios. Esas rocas estaban ahí dentro del arca, que eran las tablas de la ley. Los 10 mandamientos de Dios estaban dentro de el arca, y el arca representa la presencia de Dios en cada uno de nuestros hogares. Y estos son los elementos que nosotros debemos saber que hay en una célula, que hay en una casa de hogar, en una casa de oración, y es que es la presencia de Dios. Y en primer lugar quiero compartirles el valor que tienen las tablas de pacto, o sea, las tablas de la ley, que representa ¿qué? La palabra de Dios. Representan los principios, representan los valores, representa lo que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. O sea, cuando a uno se le revela que esto va a estar en nuestras casas, tal vez si nos encontramos en angustia o en incertidumbre, va a venir la palabra de Dios para poder fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestra alma, fortalecer nuestro cuerpo físico. Si nos encontramos enfermos, viene una palabra de parte de Dios que a traer sanidad, a traer restauración, a traer libertad de esos yugos de esclavitud. Pero también va a venir una palabra de parte de Dios de sabiduría, ¿cierto? ¿Cuántos necesitan sabiduría? El Señor dice en su palabra que el que esté falto de sabiduría, que la pida, que Él no la dará sin reproche. No hay condiciones, Él no la dará si necesitamos una sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Por ejemplo, una madre que necesita criar a sus hijos, está ahí en la palabra de Dios, en las tablas de Dios, en la palabra. También, por ejemplo, una esposa sabia que edifique bien su casa, entonces necesita la palabra de Dios. Una palabra de Dios para cada integrante de nuestra casa. Es un alimento espiritual que te va a fortalecer, pero que también te va a alumbrar, porque la palabra es luz en medio de la tiniebla, es luz en medio de la oscuridad. Viene a alumbrar a nuestras vidas todo aquello que pueda estar sucio, porque la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra puede hacer que en nuestras vidas todo desorden comience
a tomar un orden conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno alumbra algo que está oscuro, ¿usted qué? Se empieza a dar cuenta qué es lo que hay. Y eso fue lo que hizo el Señor en mi vida. Cuando Él vino con su palabra a mi vida, alumbró lo que estaba dentro y había tanta oscuridad y tanta tiniebla que yo dije, uy, no, esto hay que barrerlo. ¿Sí? Cuando uno empieza a darse cuenta, uy, el polvito, hay que limpiar. Y uno comienza a limpiar todo lo que pueda estar sucio. Por eso es importante uno exponerse a la luz de la palabra. ¿Cuánto les encanta? Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando uno se expone a la luz de la palabra, eso nos permite ver a todo aquello que la familia está viviendo y que a lo mejor desconoce que eso está bien o está mal. Porque la palabra es la que nos define qué está bien, ¿cierto? Y qué está mal. Dígale al que está a tu lado, sale todo lo oculto. Sale todo lo oculto. Y uno cada vez enfrenta situaciones con la familia que a veces uno no entiende por qué ocurre. Pero cuando la palabra de Dios llega a nuestras casas, se da lugar para que el mensaje de salvación sea predicado. Tal vez el hijo que no quiera participar, ¿cierto? Cuando llega la luz de la palabra a ese hogar, el hijo que está por ahí, está escuchando, se anima, se motiva y dice, yo quiero de lo que están ahí transmitiendo en ese lugar, en esa célula, y por eso es que es bien importante. También a través de la palabra de Dios una familia es transformada, o sea, encuentra dirección, encuentra sanidad física, encuentra restauración emocional, familiar. Es mucha la bendición que nosotros podemos experimentar, ¿cierto? En una célula cuando viene la luz de la palabra a alumbrar todas las tinieblas que pueden estar en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es lo segundo? ¿Cuál es el segundo elemento que contenía el arca? Y era el maná. El maná. ¿Ustedes saben qué era el maná? Ok, uy, no, ustedes saben mucho. Pero el maná fue el alimento que vino del cielo. Eso representa la provisión del cielo. Era el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el tiempo en que estaban en el desierto. Entonces ellos obviamente alcanzaron a salir de Egipto con algunas provisiones, pero a medida que iban avanzando, ustedes saben que duraron ¿cuántos años? Como 40 años, entonces resulta de que se les fue acabando el alimento y ¡ay, mira! Y empezaron a clamarle a Moisés. Le clamaban a Moisés, pero mira cómo nos estás teniendo aquí aguantando hambre, se nos van a morir los animales, se nos van a morir nuestros hijos. Y comenzaron ellos a quejarse porque no tenían que comer, pero el Señor le dijo al querido Moisés, aguántate un poquito porque yo les voy a enviar provisión del cielo. Y ahí Él les envió el maná y dicen que el maná era como una escarcha, era unos pancitos, yo me lo imagino, ¿sabe cómo me lo imagino? Como las cabritas. ¿Conocen las cabritas? En Colombia le decimos crispetas y en Venezuela tufa, ¿sí? Ay, lo dije bien, lo dije muy bien, súper, excelente. Entonces, yo me imagino que era algo así como las crispetas, ¿cierto? O las cabritas. Y entonces ese era el alimento que el Señor tenía. Por eso cuando llega una célula a las casas, pues llega la bendición de la provisión del cielo. Nunca te va a faltar algo en tu casa cuando la presencia de Dios está ahí. Digan amén a eso. Eso es importante. Las personas son muy bendecidas al abrir las puertas de su casa. Cuando uno unge una casa, sin importar el barrio, sin importar la población, porque nosotros queremos llegar a todo lugar, obviamente de que eso nos lleva a esforzarnos para que cada semana podamos nosotros recibir nuestras visitas, recibir a las personas que llegan a nuestras casas. Y uno puede vivir en una casa humilde, listo, sí, porque uno a veces cuando llega el Señor, uno no llega en una condición que como medio próspera, no.
pero uno se esfuerza para tener todo en orden, todo limpiecito, todo bien bonito, ¿cierto? Dentro de nuestras posibilidades, y cada vez el Señor va renovando nuestra mente, nuestro entendimiento para poder alcanzar aún mucho más del Señor. Porque de lo que yo era al principio, cuando llegué a una primera célula o tuve mi primera célula en casa, yo nunca volví a ser la misma. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice, amén. Yo les aseguro, queridos, que todos aquellos que abran una casa para una célula van a recibir bendición, provisión sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Sobrenatural la provisión. ¿Saben? Hay algo que me impactó muchísimo, que en el momento en que se dio cuenta David que Obed-edom había sido tan bendecido en 3 meses, que se maravilló. Él dijo, wow, así, pero impactado de lo que le había sucedido a Obed-edom. Y dijo, yo quiero el arca de Dios. En un principio él no la quiso llevar a su casa, le dio temor y dijo, uy, yo creo que es que a David le faltaban como ordenar algunas cosas en su corazón. Y dijo, no, aquí no me, porque yo me imagino que yo no quiero morir todavía. El Señor tiene muchos más planes para mi vida. Y entonces cuando ya vio que, oye, era como envidioso el David, aquí ya me reveló. No, mentira. Pero dijo, cuando se dio cuenta que Obed-edom estaba bendecido, dijo, no, yo quiero célula en casa. Entonces, ¿qué hizo David? Mandó a traer el arca de Dios y la dejó en su casa. Eso hizo porque él dijo, yo quiero toda esa bendición en mi casa. ¿Cuántos van a decir eso? Yo quiero toda la bendición de Dios en nuestra casa, porque la presencia de Dios en un hogar es poderoso, es impresionante. Además, como dice la palabra, si 2 o más, dice la palabra, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. O sea, ahí comienza el Señor a moverse de una manera sobrenatural. Por eso sabemos desde el principio que en una célula deben de suceder milagros. Digan milagros. Y eso es el tercer elemento que hay en una célula. Es la vara de Aarón. Ustedes saben que con la vara, ¡pum!, dividieron el Mar Rojo, ¿sí o no? Y por ahí todo el pueblo de Israel escapó y pudo huir del faraón por la vara de Aarón. ¿Y esto qué representa? El poder de los milagros del Señor. Y cada vez que nosotros vamos a ungir una casa, oramos para que en ese lugar sucedan milagros sobrenaturales. Que todos tus vecinos, vecinas se enteren que todas las semanas, en ese mismo horario, en ese mismo día, ocurren milagros. Que cada mujer, que cada hombre que entra en esa casa reciban milagros y queden asombrados de las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Milagros en qué? En el área emocional, en el área de la familia, que hayan restauraciones, en el área económica, en el área de la salud. O sea, en las células deben ocurrir milagros porque la presencia de Dios se mueve en esa atmósfera, en la atmósfera de los milagros. Entonces, cuando esto ocurre, la presencia de Dios, el arca de Dios en cada uno de nuestros hogares, como decimos nosotros, Cristo en las casas. Entonces, ¿qué es lo que contiene cuando está Cristo en nuestras casas? En primer lugar, la palabra de Dios. En segundo, hay provisión del cielo. Pero en tercer lugar, milagros sobrenaturales. Y fue de lo que yo experimenté. Pero no solamente yo. Hoy tengo invitados. Es que estas sillas no están aquí por así como de utilería, de modelo. No, las sillas van a venir. Diga, que pasen los modelos. Y vamos entonces a invitar aquí a este lugar a nuestros queridos invitados. Por ahí van pasando, por favor. Aquí estoy organizando mi casa porque ya vienen, ¿no? Ya vienen nuestros queridos invitados. Hola. Buenas, buenas. Bienvenida. Puede tomar aquí su lugar. Nuestro querido varón acá, por favor. Tú, por favor, allí. ¿Cómo estás? Allá. Hola, sí, acá, aquí. Ella, cuando uno llega a la casa es así, ¿no? ¿Y dónde me siento? Y uno llega todo tímido. Ella es la tímida que llega a nuestra célula. Porque nuestras células siempre van a llegar
todo tipo de personas, unos llegan muy eufóricos, unos llegan todos felices, pero bueno, aquí tenemos a nuestros invitados. Yo quiero, por favor, me traen micrófonos. Bien, el micrófono. Primero eran los invitados, ahora hay que llamar al micrófono. Por favor, muchas gracias. Un aplauso a nuestros invitados, por favor. Ellos los van a representar a ustedes, porque yo les aseguro de que todo lo que ellos han vivido, ustedes también lo han experimentado en una célula. Pero en primer lugar vamos a conocerlos porque sé que no los conocen a todos. Entonces, quiero que por favor se presente aquí nuestra querida. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, buenas tardes creo que ya. Mi nombre es Dorcas García. Hay que ponerse más cerca. ¿Ya? Y bueno, formo parte del equipo de 12 de los pastores acá en nuestra iglesia. Okay. ¿Y quién es el caballero que está al lado? El esposo. ¡Ah! Hola, mi nombre es Alfredo Arteaga. También pertenezco al equipo de los pastores. Y bueno, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Sánchez y también pertenezco al equipo de 12 de la pastora. Bueno, mi nombre es Catherine Javia, pertenezco también al equipo de los pastores. Bueno, Katy, ahí vamos a iniciar contigo. ¿Cuántos años tú llevas en la fe? 10 años, pastora. Ok, ¿y tú llegaste a una célula? La primera vez que vine, no, fue a un tiempo de intercesión, un día martes. Ajá, y cuéntame, después de que viviste ese tiempo de intercesión, ¿qué fue lo que continuó en tu vida? ¿Hacia qué te motivaron para que pudieras llegar a una célula? Bueno, siento que llegué ese día martes porque había recibido a Jesús en mi corazón antes de llegar ese día martes, y ahí fue un antes y un después para mi vida. Cambió rotundamente porque ya no seguí siendo la misma. Algo empezó a suceder, algo que no sabía lo que era porque no conocía nada de la fe. Nunca había pisado una iglesia, nunca me habían hablado de Dios, nada. ¿Tú llegaste buscando ayuda para ti o para alguien? No, yo llegué buscando ayuda para mi sobrino. Cuando no estamos en el Señor, hay velo en nuestro ojo, y yo no sabía la necesidad que había para mi vida, sino que veía la necesidad que tenía mi sobrino, y por ese motivo pedí ayuda, pero no para mí. Era para tu sobrino. Para Usted mi estaba sobrino. súper bien, Súper maravilloso. bien, sí. Ah, qué bueno. ¿Qué fue lo que te impactó cuando llegaste a la célula? Alfredo, espérame, ¿me puedes correr eso para que no los cubras? Ahí ¿me lo puedes poner por aquí? Eso, gracias. Lo que me impactó cuando llegué a una célula fue la preocupación, el amor con el cual te reciben, esa compasión la cual uno después la empieza a experimentar, porque uno también después empieza a hacer lo mismo que hicieron un día contigo. Me impactó mucho eso, la preocupación, el interés de saber por lo que yo estaba pasando, porque obviamente después ya empecé a darme cuenta de la necesidad que había en mi vida. Entonces, toda la célula muy preocupada, muy pendiente, con un muy buen recibimiento, y eso empezó a acrecentar mucho mi fe. ¿Qué áreas en tu vida te ayudó a cambiar en una célula? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro, tenemos, mira, allá está al frente. Porque que son muchas cosas, la verdad, que el Señor hace en nuestras vidas. Pero lo primero fue restauración. Restauración. ¿En qué condición llegaste? ¿Cómo era tu vida? Cuente, estamos en confianza aquí, todos ellos son nuestros hermanos, Sí, nuestra bueno, familia. De aquí no sale. Bueno, teníamos, si bien estaba con la persona que hoy es mi esposo, que servimos junto al Señor aquí, en ese entonces igual estábamos juntos, pero de una manera muy diferente, porque cada uno hacía lo que quería. Yo pasaba en fiestas, todos los fines de semana me arrancaba,
La mayoría de las veces me arrancaba. O sea, sola, ¿no? Ella no salía Exacto. a fiestas con con la Exacto. pareja que tenía. Ujú, sí, me arrancaba. Bueno, alcohol, droga, mal ejemplo para mi hija. En ese entonces tenía solamente una hija y tenía 12 años cuando llegué al Señor. Pero antes de eso fue muy mal ejemplo para ella. E inclusive ella con sus 12 añitos, ella ya, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Y yo, ¿qué autoridad tenía para decirle que ella no podía ir? Si yo como mamá lo estaba haciendo. Entonces, claro, le daba permiso y todo. Y bueno, esa era mi vida, una vida de mucha soledad, una vida de mucho daño. Mis papás se separaron cuando yo era una preadolescente y eso causó mucho daño en mi vida. ¿Cuál crees tú que es el mayor, porque hay muchos milagros, pero el mayor milagro que haya ocurrido en tu vida en una célula? ¿Qué te desafió? ¿A qué decisiones tomar? ¿A qué te llevó lo que tú recibías en la célula? Bueno, lo que comenzó a ver en mi vida fue un anhelo de restaurar mi familia, claro, mi familia. Entonces comencé a colocar mi vida en orden con él. Me di cuenta de que había mucho amor para con él y que lo que había en mi vida era una falta de algo que uno no sabe mientras no llega al Señor. Entonces, cuando el Señor comenzó a restaurar mi vida, a restaurar mi corazón, yo pude también restaurar mi casa, restaurar mi matrimonio, porque ahora pasaron un par de años y me casé con él. Pero primero anhelabas que él llegara, ¿no? O sea, ¿cómo Claro. fue eso? Eso fue un milagro. Sí, bueno, ese milagro fue solamente por el testimonio mío. Yo la verdad que nunca lo invité, solamente yo oraba, porque obviamente que uno llega al Señor y cuando empieza a conocerlo realmente, uno ya no se desconecta con Él, empieza a buscarlo, empieza a doblar rodilla, por eso estoy así. Se le acabaron los pantalones ya. Empieza a orar mucho, empecé mucho a orar por él y él empezó, me acuerdo que yo empecé a servir del primer año. Entonces yo me venía a servicio y mi hija que tenía 12, 13 añitos no se iba conmigo porque yo tenía que llegar más temprano. Entonces él me la traía. Y era como que ya las primeras veces él se iba. Y después así como, ya te quieres quedar, me acuerdo que un día la pastora le dijo así como, pero pasa, no sé qué, y pasó. Y de ahí nunca más se fue. Ah, mira, ¿cómo lo usa uno al Señor? Sí. No sabía esa. Sí. Sí, de ahí, bueno, de hecho yo llegué y él llegó como, pasó menos de un año y él llegó. Yo sé que el Señor hizo un milagro sobrenatural en mi vida y él también empezó a ver muchos cambios en mí, que ni uno se lo explica. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que ni uno se explica porque ya no salen palabras de mi boca. Es como que uno siempre sobre reaccionaba y era como que ahora no salía nada y era muy grosera. Salían muchas palabras ¿Lo feas de mi pueden boca. creer de la Katy? Ah. Bueno, Katy, tremendo lo que, bueno, cuéntanos el milagro de que igual tu esposo, o sea, el que ahora es tu esposo, ¿sí o no? Vivió su encuentro y después pusieron en orden entonces la convivencia. ¿Y qué hicieron? Sí, ahí nos casamos. El Señor transformó todo porque yo con el daño que tenía, la verdad que de mi primera hija, yo quedé embarazada a mis 18 años de él, porque él ha sido mi pareja de siempre, solamente que yo me portaba mal entre medio. Entonces, claro. Por favor, que les quede claro. Entonces, bueno, empezó el anhelo también de poder formar una familia con descendencia. Entonces ahí el anhelo de nuestro corazón de poder tener un varoncito, porque yo se lo pedí así al Señor, yo quiero un varoncito. Entonces ese anhelo despertó después que nuestras vidas se pusieron en orden, de que nuestras vidas fueron restauradas, porque había mucho daño tanto en él como en mí, entonces hacíamos todas las cosas muy mal. Ah, qué bueno, un aplauso al Señor ahí por ese milagro de restauración familiar, de sanidad, de restauración. Vamos a venir para este ladito acá donde están nuestros queridos. A ver, Alfredo, que fue el primero que llegó, ¿no? ¿Sí es así? Creo que sí.
A ver, Alfredo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí en la iglesia? O sea, desde que tú llegaste. Tenemos aproximadamente 4 años en la iglesia. 4 años ya llevas en la fe. Y bueno, llegaste a una célula. ¿Cómo fue esa invitación que te hicieron? Bueno, primero también llegué a... había unas intercesiones los martes por la noche. Y de ahí el pastor me invitó a una célula. Él tenía una célula que dirigía en aquel momento y fui a esa célula que él me invitó. Bueno, la célula estaba por Zoom porque fue en plena pandemia. Ah, ya, Estaba por Zoom. para que vea que la iglesia no para. Sí. En Entonces, plena pandemia estábamos ahí también llegando a los corazones y a las vidas de las familias. Cuéntanos. sí, bueno, entonces la célula se hizo por Zoom por un cierto tiempo, mientras que estuvo la pandemia, y después fue presencial. ¿Y qué ocurrió ahí qué fue lo que te impactó cuando empezaste a recibir de parte de Dios ahí en esa célula? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu vida? Bueno, una de las cosas que más me impresionó era el acercamiento que buscaba tener el pastor con uno y como que se sentía esa familia de la fe, esa familia que alguien que se está preocupando por ti, porque estés bien. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, cada palabra que se decía en aquel momento, los viernes, impresionaba a uno, siempre todas las palabras le llegaban a uno, era como que si el mensaje se lo preparaban a uno, porque, o sea, uno cuando no conoce de Dios, mayormente en el que está en el mundo, siempre dice, no, que yo estoy con Dios, yo creo en Dios, pero realmente el trato que tiene directamente Dios con uno cuando uno está en la iglesia es diferente. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? En una célula. En una célula, bueno, la verdad tuve una vez podría decir como una revelación o que el Señor me dijo que hiciera algo que fue por medio de una ofrenda, porque yo quería traer a mi hijo aquí a Chile, y entonces el Señor me dijo como que pacta una ofrenda para que las puertas se abran. Y bueno, yo hice caso a eso y hice la ofrenda por mi hijo. Y recuerdo que también que en las células también se habló de cuando ofrendáramos para las sillas. Y bueno, se hizo la primera ofrenda para las sillas, después se hizo la segunda ofrenda para la silla. Y nosotros hablamos y dijimos, vamos a ofrendar. Pero yo ofrendé como que una silla en especial. Yo dije, voy a hacer una ofrenda, o sea, en especial por una silla. Y yo dije, bueno, esta silla, aquí yo quiero ver a mi hijo sentado. Y bueno, ahí está mi hijo, está sentado. Amén, un aplauso al Señor. Gracias al Señor. Para que les quede a ellas allá, no lo estemos pasando. Hola, hola. Ahora sí, muy bien. Estos asistentes son tremendos. Ocurrió el milagro en esta célula. Bueno, íbamos entonces en que pudiste ver con tus propios ojos el milagro de haber hecho una ofrenda en una célula para que estuviese tu hijo en una de esas sillas. Sí. ¡Wow! Sí, Qué tremendo. La verdad que fue impresionante porque después de eso se empezaron a abrir muchas puertas, cosas que veíamos difícil. Incluso cuando yo hice los trámites para traer a mi hijo aquí,
prácticamente no contaba casi con ninguno de los requisitos, todos mis papeles estaban como vencidos. Y mi esposa aún así contactó a una persona y dijo, no importa, mándalo. Y nosotros, y entonces ayunamos. Ah, bueno, ¿y en dónde aprendieron que hay, con ofrenda, con ayuno, uno puede conquistar En las milagros? células. Ah, un aplauso al Señor. Con ayuno y con ofrenda se conquistan las células, eso se aprende en una célula. Bueno, Alfredo, gracias. Ahora aquí vamos a ir con tu querida, con tu esposa. Yo recuerdo en una ocasión, Alfredo, estábamos en pandemia, ellos nos veían por la tele nomás. Y llega él a nuestra casa con unos materiales de construcción y nos conoce en vivo y en directo, en carne. Dice, ay, ya la conozco, pastora, qué bueno, le voy a contar a mi esposa que ya la conozco a usted, que no sé qué. Y fue muy emocionante ese encuentro con Alfredo cuando llegó a conocernos en vivo y en directo. Bueno, querida, cuéntanos, bueno, llevan el mismo tiempo, Sí, ¿ya? sí. ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho en una célula? Por ahí me estuviste contando de algunos milagros y Claro, quiero que nos puedas claro. compartir a todos. Sí, bueno, nosotros cuando llegamos a la célula, primero él, luego yo, al mes aproximadamente o a las semanas, porque los dos ya teníamos esa necesidad, ese anhelo de buscar a Dios. Y justo Dios nos puso en esta casa. Entonces sé que nada fue por casualidad. ¿Escuchan bien? Ok. Sé que nada fue por casualidad. Y bueno, llegué a una célula donde me sentía muy sola, porque estaba con él. Recién había tenido a mi hija Hannah, a mi bebé. Era mi primera hija. Y nosotras como madres siempre tenemos temores en la crianza de un hijo, mucho más cuando no tenemos ni un solo familiar cercano, porque somos venezolanos, tenemos a la familia en Venezuela. Mi madre no podía trasladarse acá a estar conmigo durante el parto, durante ese proceso de inicio donde uno se siente atemorizado, y estábamos completamente solos, Alfredo, Hannah y yo, algo así. Y nosotros, a pesar de que estábamos juntos, había esos temores en mí, si yo estaba haciendo un buen trabajo como madre, si estaba, a veces cuando la niña presentaba alguna cosa, si lo estaba haciendo bien, porque no tenía quien realmente estuviera allí. De hecho, nosotros durante el embarazo no hicimos ni baby shower, nada, porque realmente éramos solo nosotros. Nosotros no teníamos quien nos acompañara a hacer una fiesta, algo, porque éramos solos. Entonces llegué a la célula y realmente pude entender y pude sentir el amor de la familia que Dios me estaba dando aquí en Chile, porque empezaron a ser parte de mi vida, a estar en mis procesos. El primer año de Hannah, bueno, la familia de la fe allí estuvo presente. Yo no sabía quién me pudiese hacer una torta y allí estaba. No, en la iglesia tenemos una pastelera y aquí te resolvemos esto. Ahí mi líder, por supuesto, maravillosa, en todo momento presente, con ese amor, con esa compasión. Y aunque nosotros a veces nos resistimos un poquito porque yo decía, uy, ¿esto es verdad? ¿Esto existe alguien que se preocupe realmente tanto por mí? Y yo a veces dudaba, ¿qué es esto? ¿Realmente sale de su corazón? Y lo pude ir entendiendo poco a poco. Después es maravilloso ver que ya mi hija con 4 años está acá también en la iglesia, siendo parte, amiga con esas otras niñas que son de la célula. Y una de las cosas más maravillosas que yo pude sentir también es que comencé a hacer esas amigas. Y mis amigas eran las compañeras de célula. Y algo poderoso es que ahorita, en este momento, 3 de las que iniciamos en esa célula somos parte del equipo de 12. ¡Wow! Un aplauso al Señor. Mira, quiero que nos puedas dar el testimonio del milagro que ocurrió en una célula Sí. por causa de todo lo que tú recibías en Sí. ese lugar. Mire, yo empecé a sentirme tan protegida, tan amada, porque me sentía sola. Yo no me podía sentir adaptada a Chile. No me sentía adaptada porque era como mucha soledad.
y era todo como nosotros éramos ermitaños, como que muy encerrados en nosotros. A raíz de la célula, de ese amor que se me empezó a brindar en la célula, yo pude, en mí se despertó el amor por esta nación. Y yo pude sentir que Dios tiene un propósito para mi vida en esta nación, porque aquí Él me plantó, porque tantos milagros que Él hizo en mí, uno a uno, porque son muchos que le puedo contar ahora, pero Él fue haciendo uno a uno, todo para que yo lo conociera Él acá, para que me casara con Él acá, para que tuviese a mis hijos acá, porque Él tiene un propósito conmigo en Chile. Y aprendí a amar a Chile ¡Wow! y la amo como mi país, como mi nación, porque aquí Él me plantó. Lo entendí así. Amén. Ay, qué bacano uno poder sentir eso con propiedad. Yo amo a Chile. ¿Cuántos dicen yo amo a Chile? Amén. Porque me ha dado tanto, me ha bendecido tanto, ha sido tan sobrenatural lo que Dios ha hecho en nosotros, que ha sido tremendo. Sí. Bueno, Sobre han todo ocurrido todos los conocerlo a él acá. milagros, que se Ujú, casaron, pusieron en orden también sus vidas, qué tremendo. Bueno, para terminar vamos a escuchar, bueno, ahí tenía el micrófono de nuestra querida, pero bueno, ese también sirve. Para que nos cuentes cuánto tiempo llevas en la iglesia y qué es lo que más te impactó cuando llegaste a una célula y qué milagros el Señor ha hecho en tu vida y en tu familia. Bueno, yo también llegué en tiempo de pandemia, en la célula era online. Llegué embarazada también y con muchos temores. O sea que llevas 4 años 4 aproximadamente. años, sí, 4 años. Y venía llena de temores, el enemigo, siempre todos los días escuchaba que me iba a pasar algo en el embarazo. Estabas embarazada. Estaba embarazada. Entonces era como que me iba a morir en el parto, todas esas cosas, me hablaba el enemigo. Y justo en ese momento llegó una amiga que me invitó a la célula. Y ahí en esa célula pude encontrar la paz, la tranquilidad que necesitaba, porque realmente el enemigo me tenía muy atemorizada con todo ese tema. Y empezaste a vivir los procesos. Fuiste Sí. desde una célula, te motivaron y te llevaron a vivir un encuentro. Ese Sí. fue uno de los primeros milagros. Sí, ahí viví la Universidad de la Vida online, donde ahí fui aprendiendo lo que Dios puede hacer en nuestra vida, la paz que Él entrega, el amor en la célula también, la preocupación de mi líder, que siempre estaba pendiente de mí, de orar por mí, y eso igual me daba la tranquilidad que yo necesitaba a través de las oraciones que ella hacía por mí. Un día también me tocó viajar a Arica, y también era como que me iba a pasar algo, porque todavía estaba embarazada. Y yo llamo a mi líder, le digo que iba a viajar y que me sentía súper mal porque pensaba que el avión se iba a caer, era como que todo trágico. Y ella oró por mí y recibí esa tranquilidad, esa paz y confiando siempre en el Señor. Porque a través que uno va leyendo su palabra, Dios nos empieza a hablar qué cosas tenemos que ir cambiando, Él empieza a moldear nuestras vidas y trajo toda esa paz que yo necesitaba, porque en ese tiempo estaba... Bueno, ¿y estás sola aquí en la iglesia? O? No, después bueno. empecé a venir con mi esposo, que en ese tiempo no era mi esposo. Y estaban súper bien. No, no. ¿Quién llega súper bien a una célula? No, Nadie, ¿sí o no? Sí, es que sin Dios en nuestras vidas vivimos la vida a nuestra manera, no a la manera que quiere Dios. Entonces también veníamos, mi esposo en ese tiempo trabajaba mucho de noche. Entonces yo pasaba toda la noche sola, entonces a lo mejor por eso el enemigo me atacaba Claro. de esa forma. Así que después llegó mi esposo también, vivió la Universidad de la Vida. Él del principio me venía solamente a acompañar a mí. Ok. Ya había nacido nuestro hijo y él venía para acompañarme, pero él siempre se iba para afuera. Pero como decían delante la Katy, uno con oraciones que aprende dentro de la célula, que ya no es como que tenéis que ir, sino a través de la oración Dios los va trayendo a cada una de las personas que nosotros ponemos en oración. Y ahí llegó mi esposo. ¿Y luego qué sucedió? ¿Vivieron los dos el encuentro? Sí, vivimos el encuentro, Universidad de la Vida. En ese tiempo no estábamos casados y en el encuentro a mí se me reveló que tenía que ordenar mi vida, casarme, porque yo a él le decía que yo ya no me quería casar,
que a los 81 años que él tuviera ahí lo íbamos a casar, entonces él ya está como... Pero en esa universidad de la vida yo misma le dije, me quiero casar contigo porque quiero ordenar mi vida. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Un aplauso al Señor. Bueno, ¿alguno de ustedes puede contar algún milagro físico que el Señor haya hecho? A un milagro físico de alguna enfermedad, algo que el Señor... A ver, por aquí, por favor. Bueno, nosotros pasamos un momento porque yo salí embarazada de mi segundo bebé y algo así muy inesperado fue que a las 34 semanas él decidió nacer. Entonces no teníamos el tiempo, no estábamos preparados en ninguna área para recibirlo tan pronto. Y nosotros pudimos ver esa protección de parte de nuestra célula, porque por supuesto que nuestros líderes allí apoyándonos en oración, nuestra iglesia clamando por esa situación que estábamos pasando, y pudimos ver el milagro de que Jeremías, a pesar de nacer pesando 2 kilos, súper pequeñito, no requirió ir a incubadora, no requirió oxígeno, porque así ese niño, ese bebé tan chiquitito que nació, que era impresionante verlo tan pequeño, podía respirar por sí solo y empezó de la misma noche que lo tuve, pasó a mis brazos en mi habitación y él podía estar pegado a mí. Cuando otros niños que habían alcanzado el peso y todo, que estaban en su tiempo, estaban con oxígeno y otras cosas, yo decía, Señor, tú has sido grande, has sido misericordioso y hemos podido ver tu mano allí. Y así ha sido a lo largo de todo el crecimiento de Jeremías. ¡Guau! Un aplauso al Señor por ese milagro. Dios es bueno, diga, Dios es bueno. Y diga, y Dios obra en una célula con poder, con milagros a través de la oración, a través de la intercesión, de los decretos que uno da en una célula. Yo recuerdo en una célula estábamos finalizando el año, comenzamos a declarar y a decir qué cosas queríamos de parte de Dios para el siguiente año. Entonces todas mis discípulas comenzaron a decir cosas y dijeron, yo quiero un auto, yo quiero una casa, yo quiero, y empezaron todas a decir eso. Y yo era la líder, yo no tenía nada que decir, pero ellas me dijeron, y bueno, tú, Mafer, ¿qué vas a pedir para Dios el próximo año? Y les dije yo, prepárense porque me voy a casar. ¿Qué? Sí, me voy a casar. ¡Ah! Y aplaudieron. No había novio, no había pololo, no había nada. Pero lo declaré en una célula, Y una prima le pregunta a mi mamá, ¿y con quién se va a casar? Ni novio tiene. Y le dijo, dijo mi mamá, porque ella para no dañar la fe, ¿sí o no? Y resulta de que en el siguiente año, el 31 de enero, me conozco con el amor de mi vida. Si ven que las declaraciones, por usted declare en la célula, haga sus decretos de lo que usted anhela, de lo que usted desea en su área personal, en el área familiar, en la salud, que el Señor haga algo en su economía, en sus finanzas, decláralo en una célula. Y les dije yo, en el próximo año me caso, el 31 de enero me conocí con mi esposo y el 5 de diciembre, tarararán, tarararán, ya estaba casándome. ¿Qué les parece? El Señor es bueno y es maravilloso. Entonces hoy vamos a orar y vamos a decretar lo que el Señor puede hacer en una célula. Les voy a pedir 1 minuto de oración, que estos son líderes, por favor. Entonces hay que decirles cuánto deben de orar. Y vamos a orar y vamos a decretar lo que Dios va a comenzar a hacer a través de una célula. ¿Amén? Pueden en el lugar donde está inclinar su rostro y vamos a orar. Comienzas tú, Iván, pasa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos poner delante de tu presencia cada célula, Señor, que tú has permitido formar en esta iglesia. La cubrimos con tu sangre, que sea tu Espíritu Santo siempre el guía para que nuestras células sean unas células prósperas, para que podamos ver la provisión, así como el arca, Señor, estuvo en casa de Obededón y se
pudo ver la bendición, Señor, en ese hogar. Que cada casa, Señor, que tú usas ahora para establecer una célula y todas las células que abrirás próximamente, Señor, en cada casa de cada persona que se está formando aquí en nuestra iglesia, en nuestras células, Señor. Tú proveerás, tú traerás bendición a cada hogar, a cada familia, que cada persona que esté actualmente en una célula pueda sentir el amor tuyo, Señor, porque lo que queremos transmitir en nuestras células es tu amor, es tu misericordia, Señor, a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, en este mismo sentir, Señor, queremos seguir orando, queremos seguir clamando a ti, Señor, dándote gracias, Señor, por nuestra iglesia, Padre, y por cada iglesia pequeña, Señor, que tú plantas, Señor, en cada casa, Señor, cada puerta que se abre, Señor, para que entre tu arca, Padre amado. Señor, que los cielos se puedan abrir, Padre, cada semana, Señor, sobre cada familia, Señor, que acepta, Señor, recibir tu presencia, Padre amado, Señor. Que tú puedas usar, Señor, cada líder, Padre amado, cada persona, Señor, que reciba, Señor, tu palabra, que seas tú obrando en cada uno de ellos. Bendice, Señor, esta ciudad, Quillota, Señor, que podamos multiplicar cada vez mucho más, Señor, que se pueda ver ese avivamiento, Señor, en esta ciudad, Padre amado, y en todos sus alrededores, Señor. Sabemos que, Señor, hay mucha necesidad, Padre amado, pero tú levantarás, Señor, obreros a tu mies, Padre amado, Señor. Por eso te pedimos, Señor, guía, Señor, cada corazón de cada hermano que está aquí, Señor, que cada uno de ellos pueda abrir, Señor, las puertas de su casa, Señor, para llevar tu evangelio, para llevar tu palabra, Señor, que tengamos compasión con el vecino, con el de al lado, Señor, con nuestros familiares, Padre, que podamos hablar sin ningún temor, Señor, de tu palabra, que podamos ir y hacer, Señor, lo que tú dijiste, Padre amado, que fuéramos, hiciéramos discípulos, Señor, Padre, porque sé que tú quieres convertirnos a todos en hijos tuyos, Padre amado, Señor. Por eso te pedimos que tú derrames tu gracia, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, hoy solamente, Señor, te decimos gracias, que hay gratitud en nuestros corazones, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, mostrándonos tu amor, Señor, a través de tu palabra. Gracias por cada célula, Señor, que hay aquí en Quillota, Señor. Sigue tú, Padre Celestial, trayendo más gente, Señor, a cada célula, Señor. Que sigamos nosotros también como siervos tuyos, Señor, como discípulos tuyos, Padre Celestial, sembrando semillas en los corazones, Señor, de las personas que aún no te conocen. Tu palabra dice que tú eres el que añade a la iglesia, Señor. Y hoy venimos con ese corazón dispuesto, Señor, a servirte. Que puedan haber células con multitud de gente, Padre Celestial, y eso lo haces tú, Señor. Enséñanos, Señor, la compasión, enséñanos tu amor, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y lo que seguirás haciendo, Señor. Añade a cada célula y que cada persona también tenga esa disposición, Señor, de abrir casas, que venga el arca, Padre Celestial, porque vendrá esa bendición, vendrá esa prosperidad, Señor, esa prosperidad que viene de ti, Señor, donde habrán familias restauradas, Padre Celestial. Gracias, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es, Dios. Gracias te damos, Señor. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos el día de hoy por esos tiempos de células, Señor, que tú nos los permites, Señor, una vez por semana. Gracias te damos, Dios, porque es donde se acrecenta nuestra fe, donde aprendemos a perseverar, donde nuestro espíritu, Señor, se alimenta cada semana, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres un Dios tan bueno y tan fiel, Señor, que se preocupa de hasta lo más mínimo de cada uno de nosotros.
Padre de la gloria, sabemos que cada célula ese es el umbral encendido en cada población, en cada ciudad, Señor. Gracias te damos y declaramos, Señor, que esas células se llenarán de personas las cuales llegaron un día como cada uno de nosotros llegamos hasta ese lugar, y tú nos restauraste y tú nos sacaste de la condición que nos encontrábamos. Tú nos sanaste nuestras vidas, y no solamente a nosotros sino que a nuestras familias, y así lo harás con cada persona que llegue hasta el tiempo de células, Señor. Hoy bendecimos las células, hoy bendecimos, Señor, porque sabemos, Dios, que tienes un gran propósito con cada persona que llegue hasta ese lugar. Te amamos, Dios, y dejamos este tiempo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, así es, Señor. Gracias. Hoy dile gracias al Señor. Que hoy tú puedas valorar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu hogar, a través de una célula. Que puedas valorar la semilla que ha sido sembrada en tu vida y en tu corazón. Hoy te damos gracias por esa tremenda revelación, Señor, que está en tu palabra, de lo que son las células, de lo que es llevar el arca de Dios a nuestras casas, a nuestros hogares. Hoy decretamos, Dios, de que se cumplirá tu palabra, Dios, de lo que podemos recibir en una casa, Señor, a partir de lo que tú haces, Señor, en cada uno de nuestros hogares. Por eso hoy decretamos, Dios, de que viene sanidad emocional, que viene restauración familiar, como los que hoy, Señor, han dado testimonio de que de la manera en como ellos llegaron a una célula, Señor, no están ahora. Tú los has llevado de más a más. Tú los has llevado de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Han visto tu mano de poder, Señor, glorificándose de una manera sobrenatural, Señor, en cada área de sus vidas. Por eso hoy, Señor, te pedimos que las células que tenemos en este momento, Señor, sean multiplicándose en cada barrio, en cada población, Señor, de nuestra amada ciudad de Quillota, y que se levanten líderes, Señor, para llevar la luz de tu palabra, Señor, a cada uno de estos hogares, Dios. Que los que no tienen célula ahora, Señor, se animen, se motiven, Señor, como lo hizo David, que se maravilló de la bendición que había recibido tu siervo Obededón, de haber tenido el arca del pacto en ese lugar, en su casa. Dile: yo quiero, dile hoy con tus propias palabras, dile: yo quiero tu presencia en mi hogar. Yo quiero que sea ese clamor al cielo, que Él vea el interés que hay en tu corazón para tener su presencia en tu hogar. Dile: yo quiero, yo lo anhelo, yo lo necesito. Yo quiero, así como se le despertó ese anhelo a David, yo quiero tu presencia en mi casa. Señor, ven con todos tus elementos, ven con esa provisión del cielo, ven con esa palabra tuya, ven, Señor, con ese poder sobrenatural de milagros, Señor, en nuestros hogares. Dile: eres bienvenido. Levanta tus manos al cielo y dile: amado Dios, eres bienvenido en mi hogar, eres bienvenido en mi casa. Y dile al Señor en esta mañana: yo seré un señalado para que llegue el arca de Dios a mi hogar. Decláralo tú con tus palabras. Dile: yo seré un señalado para que el arca del pacto llegue a mi casa, llegue a mi hogar y provoque el cambio y la transformación que cada uno de nosotros necesitamos para seguir avanzando en la fe, para crecer de una manera sobrenatural, Señor, en el área espiritual. Hoy declara ahí con tus propias manos, dile: te amamos, Dios, te amamos, te bendecimos en esta mañana y te damos el honor, la honra y la gloria de todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Con un fuerte aplauso al Señor. El Señor es bueno, es maravilloso. A ver,
Yo tenía los ojos cerrados haciendo la oración, pero quiero ver las manos levantadas donde quieren que un hogar se abra en oración, en casa, que el arca de Dios, ¡wow! ¡Qué tremendo! Es una tremenda bendición lo que el Señor hará. Y de verdad que el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros en nuestra vida. Bienvenidos a todos los que hoy nos visitan por primera vez. Aquí viene el pastor. Hola, eres bienvenido a esta casa. Gracias. Reflexionaba lo que ellos estaban compartiendo, sus testimonios. ¿Cuántos años tienen ya en la iglesia tú? 4. Van a cumplir 4 añitos. Pero lo interesante es que Dorcas ya ahora es una líder de una célula. Llegó sin ser nada, pero hoy es líder. Mi querido Alfredo ya está a punto de abrir su célula. En un hogar. También Valeria es líder de célula. ¿En tu casa cuántas células hay? 3 células. 3 células. La de la hija, la del marido y la de ella. Wow. Y Katy también, cuando llegó a la iglesia, venía por el sobrino. Y el sobrino no estaba ni ahí con el Señor. Y se quedó ella con toda su familia. Amén. Y hoy día también ella es una gran líder en nuestra iglesia para bendecir a muchas personas. Solamente quería decir eso. Agradezco al Señor por cada persona que se levanta para ser un líder, porque así llevamos la bendición de Dios a los hogares. Amén.